Gracias por hacerme acuerdo. Bueno, entonces aquí lo importante es entender de que cada vez que yo encuentro una relación entre el delta y el epsilon, es porque el límite toma el valor L que yo les decía, ¿ya? Y ahí viene el primer problema. Encontrar un delta o encontrar la relación entre el delta y el epsilon no es fácil. Yo al principio, cuando empezamos las clases, yo les preguntaba, y ahora les pregunto a ustedes también, ¿qué vieron de límites o si utilizaron la definición cuando tuvieron cálculo 1? Si es que se acuerdan o no se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? ¿O usaron esa fórmula o la usaron súper poco o nunca la usaron? Yo borré el límite de mi mente, no me gustó. Ya, Profe, lo pasaron súper poco. bueno. La pasaron así muy, muy liviano, digamos. Bien, bueno. ¿Cómo funciona el límite acá? Entonces quiero que pongan atención, ¿ya? Estas son demostraciones, la verdad es que van a ser muy poco usadas, ¿ya? Por la complejidad que tienen, pero es bueno que sepan de que existe y que tiene una estructura. De hecho, después la estructura es mucho más fácil que esta. Entonces dice el límite, o sea, demostrar que el límite cuando xy tiende al 2,3 de la función 3x más 2y, eso da 12. Esta es entonces lo que yo quiero demostrar. Claramente, si yo reemplazo el 2 ahí y el 3 acá, en el x y en el y, me da como resultado 12. Sin embargo, esa no es la demostración. La demostración es ocupar la definición. ¿Cuál es la definición? Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la norma entre la resta del x, y y el 2,3, o sea, entre la resta de ellos dos, que es el que está ahí, es menor que delta. Entonces, el valor absoluto de la resta entre la función y el valor del límite, por eso dice 3x más 2y menos 12, tiene que ser menor al epsilon. Una vez que yo tengo esto, vamos a partir desglosando esta norma. Y ojo, la vamos a desglosar de tal manera que ya van a saber cómo se hace inmediatamente, ya no van a tener necesidad de hacer todo esto. Van a poder partir de acá y llegar al tiro como al resultado. Entonces, yo sé que x, y menos 2,3, por definición, es restar el x con el 2 y el y con el 3. Por eso ahí dice norma de x menos 2, y menos 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la norma? Recuerden que la norma era la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, menor que delta. ¿Sí? Bueno, el delta lo podríamos omitir en todo caso. Si bien es cierto, no hay una propiedad que separe la raíz en una suma, pero sí puedo entender de que una raíz, una suma, cada término al cuadrado es menor o igual a la raíz de cada uno de ellos. Es una propiedad que se llama propiedad triangular, que la vimos en la norma la clase pasada. Y de hecho yo le dije, acuérdense de esta parte que es la desigualdad triangular. Una vez que tengo eso, me doy cuenta que la raíz de x menos 2 al cuadrado se convierte en el valor absoluto de x más 2. Y la raíz de y menos 3 al cuadrado se convierte en el valor absoluto de y menos 3. Y esta suma tiene que ser menor que delta según la definición. Sin embargo, si la suma de dos cosas es menor que delta, es porque cada uno de ellos es menor que delta, pues eso se satisface. Y de ahí nace x menos 2 menor que delta y el y menos 3 menor que el delta. Por lo tanto, cada vez que ustedes escriban algo acá, simplemente él va a quedar en valor absoluto menor que el delta y él va a quedar en valor absoluto menor que el delta. ¿Ya? O sea que de ahora en adelante de aquí pueden llegar acá sin necesidad de haber hecho todo esto. Todo esto es para que entendan por qué se llega a eso. Bueno, una vez que yo determino la relación que hay entre el x y el y con los delta, ahora lo que hago es tomar la función con el epsilon, que sería esta que está acá. Voy a olvidarme un rato del epsilon y solamente voy a tomar el valor absoluto, que en este caso el valor absoluto es 3x más 2y menos 12. La idea es tratar de formar en este paréntesis el x menos 2 y el y menos 3. Entonces, algebraicamente, que pase eso. Entonces, yo acá tengo 3x, tengo 2y, y puede pasar lo siguiente. Lo voy a anotar acá. Tenemos 3x, ¿cierto? Tenemos más 2y,
Y si se dan cuenta, el 12 yo lo puedo separar en menos 6 y menos 6, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo factorizar x por 3, me va a quedar 3x menos 2, más, y aquí puedo factorizar por 2 y me queda y menos 2. Y eso es lo que está anotado acá. 3 factor de x menos 2, menos más 3. 2 factor de y menos 3. Toda la razón. Ahora bien, el valor absoluto tiene la misma propiedad de la desigualdad triangular. O sea, el valor absoluto en una suma se convierte menor o igual al valor absoluto de cada uno de ellos. Por eso me quedo eso. ¿Por qué el 3 y el 2 salieron fuera del valor absoluto? Porque recuerden que el 3 y el 2 son positivos, por lo tanto pueden salir fuera del valor absoluto sin ningún problema. O sea, hasta acá, lo único que hemos hecho fue... ¿cómo se llama? Fue separar esto. Ahora bien, entonces tenemos 3x más 2y menos 12 es menor o igual a 3, valor absoluto de x menos 2, más 2, valor absoluto de y menos 3. Sin embargo, ustedes me dicen acá que x menos 2 es menor que delta y que y menos 3 es menor que delta. ¿Eso qué significa? Que esta expresión que está acá es menor que 3 por delta más 2 por delta. O sea, se cambia el x menos 2 por delta y el y menos 3 por delta. ¿Por qué? Porque por definición aquí dice que cada uno de ellos es menor que delta. Y como acá tengo 3 delta y tengo 2 delta, la suma me da 5 delta. Y yo tengo claro que esto viene del valor absoluto de la función menos el límite menor que epsilon. Y aquí estoy diciendo que el valor absoluto de la función menos L es menor que 5 delta. Por lo tanto, 5 delta y epsilon son iguales. Entonces, como tengo que 5 delta igual a epsilon, puedo despejar el delta y me queda que delta es igual a epsilon partido por 5. ¿Qué fue lo que encontré? Encontré una relación unívoca entre el delta y el epsilon. Y como hay esa relación, entonces yo puedo asegurar ahora sí que el límite vale 12. ¿Sí? Esa es como la estructura. Veamos el siguiente problema. El siguiente problema es más complejo que este. Bueno, hay que demostrar que el límite cuando xy tiende al 3, menos 1 de x cuadrado más 2x es igual a 3. Lo mismo, ¿cierto? Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que el valor en la norma de x, y con el de 3, menos 1 se restan, menor que delta. Entonces el valor absoluto de la función, que es esta, menos 3, tiene que ser menor que epsilon. Entonces hasta acá lo único que hice fue reemplazar en la definición del límite directamente. Ahora, yo sé que esto que está acá me va a quedar x menos 3, y más 1 menor que delta. Y como ya les dije, de acá yo puedo desprender directamente que el valor absoluto de x menos 3 es menor que delta y que el valor absoluto de y más 1 es menor que delta. O sea, determiné esta expresión que está acá. Bien. Luego, operando en la forma x cuadrado más 2xy menos 3, voy a llegar a esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llega a esto? ¿Ya? Entonces voy a escribir algo acá. Voy a hacer acá. Bien, primero, tengo un x cuadrado. Como tengo un x, necesito que aparezca un x menos 3. La única forma que yo tengo para descomponer un x cuadrado y que me quede x menos 3 es restándole 9. Porque si yo le resto 9, me va a quedar x cuadrado menos 9, y al factorizarlo me va a aparecer el x menos 3 que necesito. Entonces lo que yo hice en el fondo fue que a este número, o sea, a esta expresión, le resté 9. Entonces, como le resté 9, ustedes saben que en matemáticas no existe la magia, así que si le resté 9, se la tengo que sumar. ¿Sí? Así es como se explica el primer paréntesis. Si se dan cuenta, el 2xy sigue intacto, ¿cierto? Pero después viene un más 6y más 1 y un menos 6y. ¿De dónde saco eso? Esto lo voy a poner entre paréntesis. Bien. Necesito directamente que aparezca un i más 1, porque aquí aparece
un i más 1, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es entender de que bueno, o puedo hacer esto. Voy a hacer aparecer un más 6 y más 1. Pero como hice aparecer un más 6 y más 1, tengo que restar el 6i que estoy agregando acá y además tengo que restar el 6. ¿Ya? Y ese 6 con ese menos 3 y con ese 9 se van. Y así es como me queda esa expresión que está ahí, solamente que hice un arreglo algebraico para. Ahora, ¿por qué hice ese arreglo algebraico? Justamente como les digo, para que aparezcan los términos x menos 3 y el y más 1. Bien, ahora, este no es el único método algebraico que se usa. Ustedes pueden buscar otro arreglo algebraico de tal manera que también aparezcan el i más 1 y el x menos 3. Eso es decisión de cada uno. Bueno, entonces acá estos dos los puedo factorizar. Me queda x menos 3, x más 3. Entre el 2xi y el menos 6i puedo factorizar por 2i. Y me queda el x menos 3. Otra vez me quedo el x menos 3. Más el 6i más 1 que es el que ya conocía. Listo. Ahora bien, ¿cuál es el problema acá? El problema es que esto yo lo voy a poder separar. Me va a quedar el valor absoluto de x menos 3, que lo conozco. Me va a quedar el valor absoluto de x menos 3, que lo conozco. Me va a quedar el valor absoluto de i más 1, que lo conozco. Pero no conozco ni el valor absoluto de i, ni el valor absoluto de x más 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En cálculo 1, lo que uno hacía en estos casos, cuando te aparecía un término que tú no conoces, tomabas el original y le asignabas un valor al delta. En este caso yo le voy a asignar el valor 1. Entonces me va a quedar x menos 3, valor absoluto, menor que 1. Una de las propiedades del valor absoluto en las inecuaciones es que se abre en los extremos. Entonces me va a quedar menos 1, menor que x menos 3, menor que 1. Y lo que yo necesito es que aquí adentro me diga un x más 3 para poder saber qué pasa con el x más 3. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es sumar todo por 6, porque si sumo 6 menos 3, me queda el más 3 positivo que necesito. Al hacer eso, 6 más 1 me da 7, que es el que está acá, y 6 menos 1 me da 5, que es el que está acá. Entonces tengo 5 menor que x más 3 menor que 7. Pero yo necesito que esto se transforme en un valor absoluto. Entonces, ¿cómo lo transformo en un valor absoluto? Porque como yo sé que el 5 es mayor que menos 7, se sigue cumpliendo la inecuación y por lo tanto el x más 3 está entre el 7 y el menos 7. Por lo tanto, esto se puede transformar en un valor absoluto. ¿Sí? Bueno, de esa manera entonces encontré alguna estructura para el x más 3. Lo mismo para el y solito. Tengo el y más 1, le asigno el mismo valor de delta que era 1, lo descompongo que me da menos 1 y 1, ¿cierto? Como necesito que desaparezca ese más 1, voy a restar 1, entonces me queda menos 1, menos 1, menos 2, menor que y, menor que 0. Y lo mismo, para que se transforme en un valor absoluto, necesito que los extremos esté el mismo número con signos contrarios. Entonces acá dice un menos 2, necesito un 2 acá. Y efectivamente el 2 es mayor que el 0, así que se sigue cumpliendo la desigualdad. Y por ende esto se transforma en este valor absoluto. Valor absoluto de i menor que 2. Por lo tanto, tengo la definición que tenía en un comienzo. Esto es menor o igual al valor absoluto de cada uno, porque por ley de por desigualdad triangular. ¿Ya? Entonces, esto van a ser x menos 3, yo sé que es menor que epsilon, entonces se transforma en un epsilon. El x más 3, yo sé que es menor que 7, por lo tanto se transforma en un 7. El 2 sigue siendo 2. El i se transforma en un 2. Y 2 por 2, ahí me queda ese 4 que está ahí. Y el x menos 3 se transforma en un delta, por eso está el delta ahí. En el otro tenemos un 6 y el y más 1 que se transforma en un delta. Entonces nos queda 7 delta más 4 delta más 6 delta, que son 17 delta. Y esto tiene que ser igual al epsilon. ¿Ya? Por lo tanto, el delta es epsilon partido por 17. Sin embargo, el valor del delta no puede ser solamente epsilon partido por 17, porque nosotros asumimos dentro del ejercicio que el delta valía 1. Por lo tanto, en realidad el delta es el valor mínimo entre 1 y epsilon partido por 17. Porque así como la bola
acuérdense que el límite del proceso de hacer una bola abierta, yo la puedo hacer muy pequeña, también lo puedo hacer muy grande. Entonces yo siempre voy a elegir el valor más pequeño de estos dos que tengo acá. Pero en el fondo, como encontré una relación entre el delta y el epsilon, entonces se demuestra este límite que está acá. Yo sé que esto es difícil de digerir, ¿no? No es tan así como, ya se lo enseñé, ya lo saben hacer. No, es difícil. Pero que les quede la tranquilidad que ponte tú en la prueba no les voy a preguntar una demostración como esta, ¿ya? Pero sí tienen que saber que viene de cierto lado. Bueno, algunas propiedades del límite son las mismas propiedades que teníamos en cálculo 1, ¿cierto? El límite de una suma es la suma o resta de los límites. El límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites. Y el límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Y aquí viene lo importante. Formas de calcular un límite. ¿Ya? La primera forma, y la más fácil, es el reemplazo directo. O sea, reemplazar los valores que tengo acá en el X y en el Y, y obtengo el valor del límite. Como eso es un proceso directo, aquí no es necesario demostrar. O sea, directamente yo reemplazo, obtengo el valor y listo. No es necesario, digamos, demostrar que ese es su valor. Esa es la gracia de un método directo. Yo puedo reemplazar y obtener resultados. Por ejemplo, acá 5 por 2, 10, 6 por 1, 6, y 10 más 6, 16. En cambio acá tengo el límite cuando x tiende al 2,1, entonces arriba me queda 2 al cuadrado 4, abajo 2 más 1, 3, me queda 4 tercios. Punto. Entonces, lo primero que van a hacer con cualquier límite es reemplazar primero. ¿Por qué? Porque a veces muchos de ustedes se ponen a hacer otras cosas, buscan chamullos por todos lados y al final lo único que había que hacer era reemplazar. Entonces, lo primero que van a hacer siempre es reemplazar, ¿ya? Por lo menos mentalmente para que sepan si da un valor o no. ¿Qué pasa si da 0 partido por 0? ¿Ya? Si da 0 partido por 0, existe una probabilidad de que yo pueda hacer un arreglo algebraico a la expresión o a la función. Por ejemplo, acá, si coloco xy tiende al 2,1, si yo reemplazo acá el 2, me queda 2 menos 2, 0. Y arriba me queda 2 por 1, 2, menos 2 por 2, 4, menos 2 por 1, 2, más 4. Y eso de arriba también da 0. O sea que esta estructura es la forma 0 partido por 0. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tratar de hacer un arreglo algebraico. De hecho, si me doy cuenta, los dos primeros términos los agrupo, los últimos dos términos los agrupo, ¿cierto? Ahora acá lo factorizo por x, este lo factorizo por 2, factorizo por y menos 2, me queda x menos 2 partido en x menos 2, se van los x menos 2 y me queda y menos 2. Entonces, yo reemplazo acá, el y vale 1, 1 menos 2, menos 1. O sea, pude determinar el valor del límite haciendo un arreglo algebraico. De nuevo, como se hizo un arreglo algebraico, no es necesario demostrar el valor del límite, ¿ya? O sea, ni en el método directo, ni en el arreglo algebraico se demuestra el valor del límite, ¿ya? ¿Qué pasa en este caso? Límite cuando x tiende al 2,2 de esta función. Como tiene raíces, bueno, da 0 partido por 0. Como tiene raíces, generalmente uno lo que hace acá es racionalizar. Entonces coloco raíz de x más raíz de y partido en raíz de x más raíz de y. Multiplico él con él, pero no multiplico término a término, sino que lo dejo expresado. Abajo me queda raíz de x al cuadrado, que es x, menos raíz de y al cuadrado, que es y. Y justamente me quedaron los dos x menos y. Se van y me queda raíz de x más raíz de y, y al reemplazar me queda 2 raíz de 2. El tercer método se llama límites iterados, ¿cierto? Los límites iterados son límites de tal manera que se calcula uno y luego el otro. Por ejemplo, este límite que está acá, yo puedo primero calcular el límite cuando y tiende a y0, y el resultado de esto, calcularle el límite cuando x tiende a x0. O, en su defecto, al revés. Primero hacer que el límite cuando x tiende a x0 y el resultado, el límite cuando y tiende a y0. Esto en el fondo son trayectorias, ¿ya? La primera es que me estoy moviendo por el eje y la segunda que me estoy moviendo por el eje x. En cambio, la segunda, primero me muevo por el eje x y luego el eje y. Y así es como me aproximo al punto en cuestión. ¿Qué pasa acá? Si los límites son iguales, yo no puedo asegurar que el valor del límite es ese, ¿ya? Y aquí yo tendría que entrar a demostrar. Pero tengo una garantía.
La garantía es que si los límites me dan distinto. Si los límites iterados te dan distinto, inmediatamente yo puedo asegurar que el límite no existe. Y eso no tiene demostración. No existe nomás. ¿Ya? Así que eso es importante. Si los límites son distintos, el límite inmediatamente no existe. Esa es la mejor característica que tienen los límites iterados. Como por ejemplo acá, determinar el límite cuando x tiende al 0, 0 de esta función. Entonces tengo límite cuando xy tiende a 0, 0, ¿cierto? Entonces, como les dije, primero vamos a calcular el límite cuando y tiende a 0 y después cuando x tiende a 0. Si coloco límite cuando y tiende a 0, esto se hace 0. 0 por algo es 0. Abajo me queda x cuadrado y 0 partido por x cuadrado es 0. Por eso me quedo el límite cuando x tiende a 0 de 0 y eso es 0. Al revés, límite cuando x tiende al 0, 0 de la misma función, solamente que ahora el orden es al revés. Cuando x tiende a 0 y después cuando y tiende a 0. Cuando x tiende a 0 va a pasar lo mismo. Arriba va a quedar 0 y abajo va a quedar y cuadrado, lo cual es 0. Entonces me queda que el límite cuando y tiende a 0 de 0 es 0. Entonces los dos límites iterados dieron lo mismo. Aparentemente el límite vale 0. ¿Qué tengo que hacer acá? Demostrar. Como se demostraba, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la resta de xy con 0, 0 menor que delta tiene que implicar que la función menos 0 me dé menor que epsilon. Estos son los tipos de demostraciones que nosotros vamos a hacer en la prueba si es que llegasen a salir. Como ya sabemos, la norma de xy me va a dar esto, que el valor absoluto de x es menor que delta y el valor absoluto de y es menor que delta. Tomo la expresión esta, que va a ser esta solamente, x cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado, y lo que necesito en cierta forma es deshacerme del denominador. ¿Cómo me puedo deshacer de un denominador? Si ustedes se fijan bien, si yo a este y cuadrado que tengo acá le sumo x cuadrado, lo que estoy haciendo es agrandar el numerador. Y lo estoy agrandando con un número positivo, por lo tanto no hay ningún drama. Agrandar un numerador implicaría que esto es menor o igual a esto. Ahora, ¿por qué lo agrandé con un x cuadrado sumando? Porque así tengo un x cuadrado más y cuadrado arriba y un x cuadrado más y cuadrado abajo. Por lo tanto, algebraicamente esos se pueden eliminar, quedando solamente el valor absoluto de x cuadrado. ¿Pero qué es lo que es valor absoluto de x cuadrado? X por x. Y como el x es menor que el delta, entonces me queda delta por delta, que es delta cuadrado, igual a epsilon, o sea que el delta en el fondo es la raíz de epsilon. Como encontramos una relación entre el delta y el epsilon, entonces el límite vale 0. Esto no es muy recomendable, esto está hecho solamente para que entiendan cómo se hace el límite. En realidad, además de límites iterados, es bueno hacer trayectorias y de ahí recién hacer la demostración. Bueno, en este caso nos piden calcular el límite y si yo ocupo límites iterados, por ejemplo acá arriba tengo el límite cuando y tiende a 0 y después cuando x tiende a 0. Cuando y tiende a 0 se va a ir él y se va a ir él, por lo tanto me queda menos 3x cuadrado arriba y me queda x cuadrado abajo. Se va lo x cuadrado y me queda como resultado menos 3. Abajo, ¿cierto? Ahora al revés, cuando x tiende a 0 y después cuando y tiende a 0. Cuando x tiende a 0 se va él con él y me va a quedar 4y cuadrado y abajo me queda menos y cuadrado. Se va lo y cuadrado y el resultado es menos 4. Claramente los límites iterados me dieron distintos y por lo tanto inmediatamente puedo decir que el límite no existe, sin necesidad de hacer ninguna demostración. ¿Ya? Esa es una de las preguntas que más me han hecho muchos. ¿Qué pasa si no existe? ¿Hay que demostrarlo? No, no se demuestra. Si no existe, no existe nomás. Y el tercer método y último era el método de las trayectorias. El método de las trayectorias dice que lo que yo puedo hacer es elegir una trayectoria que pase por el punto al cual yo me estoy acercando, ¿ya? Y lo mismo, tiene la misma estructura de los límites iterados. Si todos los límites me dan igual, yo puedo suponer que el límite vale eso. Tendría que demostrarlo. Pero si uno de los límites me da distinto de los otros, inmediatamente el límite no existe. ¿Ya? Esa es la ventaja. El único detalle acá es que para un punto pueden pasar infinitas curvas. Por eso es que si me da siempre el mismo valor tengo que demostrar. ¿Por qué? Porque claro, yo puedo usar 1000 curvas y si justo en la 1001 me da otro límite, entonces no puedo asegurar que ese es el valor del límite. Por eso se demuestra. Entonces, en el caso de que yo quiera pasar por un punto A, B,
yo voy a usar una familia de rectas, que es usando esta ecuación, y menos b igual a m por x menos a, o si quiero una familia de parábolas, que puedo usar esta ecuación, igual a m, x menos al cuadrado, más b. Generalmente si esto es 0, 0, entonces me queda igual a mx, y aquí me va a quedar igual a mx cuadrado. Como acá. Dice calcular el límite cuando x tiende a 0, 0 de esto. Esta función la vimos en los límites iterados. Estoy puro mintiendo, no la hemos visto en límite iterado. Bien. Ahora lo que voy a hacer es utilizar una familia de rectas que pasan por el origen, porque x sí tiende al 0,0. Por eso que usé igual a mx. Entonces ahora lo que hago es reemplazar en la función. Entonces acá tenemos que el y es mx y el y es mx que va al cuadrado. Entonces arriba me queda x por x es x cuadrado, m, y abajo me queda m cuadrado, x cuadrado. Abajo puedo factorizar por x cuadrado, se van los x cuadrados y me queda m partido por 1 más m cuadrado. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que para cada recta yo voy a tener un valor del límite. ¿Por qué? Porque si la pendiente vale 1, yo voy a reemplazar 1 y el límite me va a dar un valor. Si la pendiente vale 2, yo voy a reemplazar acá m igual a 2 y el límite me va a dar otro valor. Si la pendiente vale 3, va a pasar lo mismo. ¿Eso qué significa? Que para cada recta voy a tener un valor distinto del límite. Y por lo tanto, el límite no existe. Por eso se dice que cuando el resultado final depende de m, es porque el límite no existe. Porque eso significa que el límite está ligado al valor que va a tomar la pendiente de la recta que elegí. Esta sí era de los límites iterados. La misma historia. Si utilizo una familia de rectas igual a mx, que es porque pasa por el 0, 0, entonces tengo x cuadrado por mx al cuadrado, arriba mx al cuadrado. Aquí me queda x cuadrado por x cuadrado, que es x elevado a 4, m cuadrado. Abajo me queda m cuadrado x cuadrado. Factorizo por x cuadrado abajo, se va s con s y me queda esa expresión. Pero me sobrevivió un x, que al x al tenderlo a 0 me va a quedar que este límite vale 0. ¿Sí? Ahora utilizaremos una familia de parábolas, igual a mx cuadrado. La misma historia. Reemplazo en el y, por eso es que ahora ya acá no coloco x y tiende a 0, ¿cierto? Coloco x tiende a 0, porque esto va a depender solo de x. Reemplazo, aquí me va a quedar m cuadrado x elevado a 6, abajo me va a quedar m cuadrado x elevado a 4. Factorizo por x cuadrado, simplifico y otra vez me queda una expresión que depende de x arriba, y si x tiende a 0, esto vale 0. O sea, en los límites iterados todos dieron 0, con las rectas dio 0 y con las parábolas dio 0. Así que yo puedo intuir que el límite aparentemente es 0. Pero no lo voy a demostrar acá porque ya se demostró en este ejercicio. Bueno, por último tenemos esta expresión que es mucho más compleja. Y lo mismo, dice, necesito determinar si este límite existe o no. Como este límite, ¿qué hice? Como este límite tiende al 3,1, lo que tengo que usar una familia de rectas que pasen por el 3,1. Entonces tengo y menos b, que era 1, igual al m, que es genérico, por x menos 3, el 3 que sería el a. Entonces acá me queda mx menos 3m más 1, porque el 1 pasa para allá. Entonces donde sale y, voy a reemplazar este valor de y. Entonces voy a reemplazar aquí, aquí y aquí, que es lo que está acá arriba. Se multiplica término a término, abajo lo mismo, y quedamos en esta expresión que está acá. Arriba puedo factorizar por m, ¿ya? Y me queda esta expresión. ¿Cuál es el detalle? Que esta expresión no es factorizable. Entonces, pero sí me sigue quedando 0 partido por 0. De hecho, si reemplazan el 3, se van a dar cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer acá es utilizar una regla que se llama la regla del L'Hopital, que es para calcular límites con la forma 0 partido por 0. ¿Qué dice el L'Hopital? Deriva arriba y deriva abajo una vez. Entonces, claro, si yo derivo x cubo, me da 3x cuadrado. Si derivo menos 9x cuadrado, me da menos 18x. Y si derivo 9x, me da 9. Abajo, el 4 baja, me queda x menos 3 elevado a 3, más este 2 baja, me queda x menos 3 elevado a nada. ¿Sí? Si yo reemplazo el 3 acá,
arriba me va a quedar menos 18m. Ahí faltó la m. Y abajo va a quedar 0. Y eso ya no tiene arreglo. Eso no existe. Por lo tanto, el límite no existe. Y esa es la clase directamente asociada al límite. Profe, Dígame. Avisar. cada vez que va a usar el cuarto método, ¿tiene que hacerlo por las familias de recta y por las familias de parábola? La familia de parábola. Ahora, si tú conoces otra familia, también la puedes usar. Pero esas son como las básicas. La familia de parábola y las familias de recta. Tienen que ser sí o sí o dos, y después demuestro que existe el límite. Exacto. ¿Ya? Pero eso es siempre y cuando te den siempre los mismos valores. ¿Cachai? Los, O sea, los valores de la familia sean iguales, ahí recién vengo a demostrar, pero tienen que ser dos. sí, o sea, yo te recomiendo siempre que uses, ¿cómo se llama? Que uses las trayectorias y luego uses iterados. ¿Cachai? Y si ya todos esos 4 te dan iguales, ya resígnate a que tenéis que usar, que tenéis que demostrar. ¿Ya? Pero trata primero de usar iterados, o sea, perdón, usar trayectorias, iterados, y de ahí ver si te dan iguales o no. Como con recomendación en realidad, pues, ¿cachai? Pero ahí tú tienes que ver. Ahora, algunos igual me preguntan, profe, ¿cuál ocupo primero? Primero iterado y después trayectoria. La verdad es que yo cuando analizo la función, yo parto generalmente por trayectoria. Y después me voy a iterado. Pero hay límites que yo lo miro y digo, no, mejor iterado primero porque me doy cuenta inmediatamente que me van a dar distinto. ¿Cachai? Pero eso es netamente cosa de ejercitar. Y ahí tú te vas dando cuenta si es o no. ¿Alguna duda respecto a la materia? Profe, respecto al delta y el epsilon, ¿esos valores pueden variar? O sea, el delta y el epsilon son valores de radios que pueden variar. Lo importante es encontrar la relación que hay entre ellos dos. O sea, pues el delta es el doble del epsilon, es la mitad del epsilon, es la raíz del epsilon, pero hay una relación. Si no hay relación es porque ese límite en realidad no existe. Ok, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra duda respecto a la materia? ¿No? Pregunta, ¿alguien empezó a hacer la guía de retroalimentación? ¿O tiene dudas profe. respecto a la guía 2? Que también puede ser Tengo una duda del ejercicio H, el ejercicio H. Ya, revisémoslo al tiro entonces. de la guía que subió hace poco. Es la guía que subí ahora, ¿o no? Sí. Ya. Ingeniería. La H. Ya. Voy a compartir pantalla porque creo que esta ni si. O sea, la idea es que la hagan ustedes, pues yo te voy a tratar de encaminar en que tenga alguna duda, ¿ya? ¿Qué pasa con la H? Guía de retroalimentación. Bien, ¿qué pasa con la H? ¿Qué duda tienes directamente? Voy a abrirla. Me da algo feo, bro. ¿Algo feo? Lo hice por Por trayectoria y por iterados. ¿Ya? Y ¿Qué pasaría si es mucho más directo que usar trayectoria o iteradas? bueno, ¿cómo? El H.
¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? No entendí. ¿Y qué pasaría si yo te dijera que este ejercicio es mucho más directo que usar trayectorias o iterados? No sé. Ya, mira, estoy abriendo el Word para que pueda anotar la ecuación. ¿Podría multiplicar por un 1 falso, profe? Más que eso todavía. Entonces, aquí también viene todo el teje matemático o algebraico que ustedes puedan dominar, ¿ya? Entonces, tengan cuidado porque hay ejercicios que yo, incluso en la prueba, les puedo colocar monstruosos pensando en que, por ejemplo, no sé, hay que usar trayectoria y a veces es mucho más fácil que eso. Se lo digo por experiencia porque a mí cuando yo era alumno me pasó. Mi profe hizo eso y todos nos calentamos la cabeza y era solamente factorizar. Ya, pero eso lo voy a mostrar acá. Que abra así porque mi computador es un poco lento. ¿Cómo les ha ido con la otra asignatura mientras esta cuestión se arregla? Bien. Ya. ¿Qué pasaría si yo les dijera que x menos y es factorizable? Y más aún, representa una diferencia de cuadrados. Porque x menos y es lo mismo que raíz de x menos raíz de y, raíz de x más raíz de y. Voilà. Y estos dos yo los puedo factorizar por 2. ¿Estos dos? Y luego podría factorizar esto por la raíz de x menos la raíz de y. ¿Cierto? Y ahí yo me puedo dar cuenta que esta expresión con esta expresión se simplifica. Y luego es cosa de reemplazar 0 más 0 más 2, 2. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, profe. Era súper fácil. Era súper fácil. Ahora, no se sientan mal si no lo hicieron así o no lo visualizaron al tiro. Ya les dije, yo como alumno también me pasó lo mismo. ¿Cachai? Pero traten de buscar siempre si es que hay algún arreglo algebraico, por mínimo que sea. El que se dio cuenta de eso, filete. Hay otras personas que racionalizaron. Al racionalizar, igual te va a quedar una mezcolanza más o menos rara, ¿ya? A no ser que sepas manejarla. Y ahí también se va a ir el x menos y también debería darte como resultado un 2. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Lo voy a dejar ahí por si alguien lo quiere copiar. Aparte que estoy grabando, así que con mayor razón. ¿Hay alguna otra duda quizás de la guía o en su defecto de otra guía? ¿Que quieras revisar o analizar ahora? Profe, cuando hago por iterados y al final me da m partido por m, ¿eso es 1 o no existe? Eso es 1. Cuando el m sea distinto de 0. Ah, ya, bueno. Ignacio Herrera, el recorrido de la guía 1 de retroalimentación. Entonces, si estamos en la sesión 2, po, y dijimos que esta semana íbamos a trabajar solo en la sesión 2. La voy a hacer de puro buena onda, pero acuérdense que ya esta semana
Se olvidó el tema de la sesión 1. ¿Ya? Por si acaso. Mándame el... Es que no tengo la pregunta. Mándame la pregunta, por favor. Por último, para anotarla acá y decirte al tiro. La 1A. La 1A era algo así como f de x, y igual a 3x. ¿Cómo es lo que va arriba? X cuadrado más 3y partido en x menos 3y más 2. Ya. ¿Cuál es tu duda? El recorrido. Acá el recorrido son los reales. Ahora, ¿por qué los reales? Porque si bien es cierto, lo de abajo tiene una restricción que no puede ser 0, ¿cierto? Pero lo de arriba sí puede ser 0. Entonces, esto puede ser 0, lo de abajo puede ser positivo, lo de abajo puede ser negativo, por lo tanto esto puede adquirir cualquier valor. Y como adquiere cualquier valor, entonces sus recorridos son los números reales. ¿Cállate? Bueno. Ya. ¿Alguna otra dudation? ¿De alguna otra pregunta o de la misma guía 2? ¿No? ¿O todavía ni siquiera han empezado la guía 2? Justo hoy le iba a empezar, profe. Ya. Ya está bien, pues. ¿Ya? Les recomiendo que hagan la guía 2 original, si es que no la han hecho. ¿Por qué la guía 2 original primero? Porque esas preguntas van como desde lo más básico a lo más complejo. Entonces, si ya aprendes a hacer bien toda esa estructura, estas de acá no se te van a hacer tan difíciles. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, lo dejamos hasta acá, pues si no tienen más dudas. El miércoles, recuerden que vamos a revisar la guía completa. Por ende, traigan de traer todas las dudas asociadas a todas estas preguntas que están acá, ¿ya? O de la guía 2 también puede ser, o de la guía de retroalimentación. No, esa no se las mande. No, olvídense eso. ¿Ya? Entonces, o esta guía o la guía número 2 original. Todas las dudas que tengan, y también incluso si siguen teniendo dudas de materia, el miércoles es para resolver, ¿ya? Y acuérdense que el jueves hay ayudantía a las 11:20, si no me equivoco. Profe, una consulta, ¿ya hay fecha para las pruebas? La prueba 1 ya está fijada, que es el 27. Las otras pruebas estoy viendo todavía porque estoy viendo las fechas posibles. Todavía no lo tengo así como claro, pero de aquí al viernes no pasa. De aquí al viernes tengo que tener sí o sí las fechas de las pruebas. Pero la primera ya está fija, pues el 27 de mayo. Ya, gracias. Ya.